Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase 15 de técnico en refrigeración, donde ya venimos viendo algunos componentes arrancamos de lo que era solo heladera, ¿sí? La heladera con congelador, la heladera con freezer, sus problemas, sus fugas, dónde pueden estar y demás. Fuimos viendo algunas cositas de lo que tiene que ver presiones, carga, y después pasamos a lo que es no frost, ¿sí? Algo de herramientas. Bueno, la idea de hoy es compartirles presiones y temperaturas de carga, ¿sí? Me refiero a cuando él está funcionando en su régimen óptimo, cuáles son las temperaturas que tienen que alcanzar, ¿sí? Y cuáles son las presiones aproximadas que tienen que tener estos elementos, ¿no? Así que acá les quiero compartir un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito que hice. Espero que se alcance a ver. Donde en el cuadrito, yo lo voy a ir leyendo, ¿sí? Dice, por ejemplo, elemento, solo heladera con freezer, no frost y solo freezer. Acá tenemos una tablita que dice PSI. ¿Cuál sería la presión si tuviera R12 y R134? Temperatura que mantiene en el refrigerador, temperatura que mantiene en el freezer, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es solo heladera, ¿no es cierto? Bueno, la que es solo heladera, conocida también heladera con congelador, ¿se acuerdan que lo hemos visto? Y aquella heladera que funciona con gas R12, la presión que tiene en funcionamiento, por supuesto siempre las presiones que están escritas acá es cuando la heladera funciona, ¿sí? En funcionamiento está entre 4 y 6 psi, si fuera con R12. Si tuviera gas R134, la presión está entre 3 y 4 psi, ¿sí? Fíjense que siempre la presión no va a ser una. La presión varía, como lo dije siempre, no es porque lo diga yo, sino porque pasa. Que varía en base a la temperatura ambiente. Si esa heladera está en una cocina donde hace más de 30 grados, por supuesto que la presión va a ser la más alta, ¿sí? Y si hace menos de 20 grados, la presión va a estar más baja, ¿sí? Por eso está en ese rango que yo les pongo acá de 4 a 6, o sea que puede estar entre 4, 5 y 6, y acá entre 3 y 4 psi si tuviera gas 134. Siempre con gas 134, ¿sí? La presión es más baja que si fuera con R12. Eso acuérdense siempre porque va a pasar así. También les recuerdo que en el motocompresor, ¿sí? En el motocompresor figura el gas refrigerante que lleva este motor. ¿Por qué figura? Porque este motor, que es para 134, ya viene con aceite, dentro del motor, ustedes no tienen que agregar nada, para gas 134, o sea, lleva un aceite sintético, ¿sí? Si esto fuera para R12, te trae incorporado aceite mineral. Por eso la aclaración de qué tipo de gas refrigerante lleva, ¿sí? Hay algunos que no te dicen que para qué gas es, pero dice blend. Es un aceite que lleva, que es compatible con los dos gases. Digo por si alguna vez les toca. Bien, sigamos con la tablita. Entonces dijimos que tiene de 4 a 6 psi si es R12 y de 3 a 4 si es gas R134. Si la temperatura del refrigerador está entre los 2 y 7 grados, ¿sí? Va entre los 2 y 7 grados. Aclaro lo siguiente, si yo pongo una heladera al máximo con el termostato al máximo, en el número alto, ¿sí? Va a estar rondando los 2 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que va a mantener 2 grados de temperatura, ¿sí? Puede llegar a que llegue, por ejemplo, puede tener un diferencial de 2 grados,
¿sí? Si mantiene 2 grados, si mantiene 2 grados, a lo mejor en 3 ya arranca. Pero después la heladera va a funcionar y va a llegar incluso hasta 0 grados abajo. Por eso hay momentos en invierno, si uno no le sube la temperatura, puede congelar algunas botellas de líquido. Entonces, si va a mantener 2 grados, les decía que puede llegar a 0 o a -1 y ahí corta. Entonces la heladera, cuando el motor detenido, la temperatura va a ir subiendo hasta que llegue a 2 o a 3 y vuelve a arrancar, ¿sí? Y si yo pongo el termostato en mínimo, en 1, o algunos termostatos te dicen temperatura mínima, ¿sí? Mediana o máxima, si estuviera en mínimo, me mantiene alrededor de 7 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la heladera? Y la heladera cuando llegue a 7 grados u 8 arranca, empieza a funcionar, la temperatura va a bajar aproximadamente hasta los 3 grados, ¿sí? O 2, dependiendo del termostato, ahí va a cortar y otra vez cuando empieza a subir la temperatura y llegó a 7 u 8, vuelve a conectar. En este caso, porque es solo heladera, acá dice temperatura en freezer, pero yo acá le agregué que es congelador, ¿sí? En un congelador mantiene entre -12 y -14. Esa es la temperatura que mantiene una heladera con congelador. Por eso en su momento yo les comenté que este tipo de heladeras no podemos mantener carne, por ejemplo, por tiempo prolongado. Porque para mantener carnes en tiempo prolongado, conocido como frizar, necesitamos temperaturas de -18 como mínimo. Si no, va a perder bueno, se me fue la palabra, pero la realidad es que la carne va a perder su condición, se puede llegar hasta podrir si no mantiene -18, ¿sí? Heladera con freezer, ¿sí? Una heladera con freezer tradicional, podemos llamarla cíclica, como para diferenciarla de la no frost, o diferenciarla de aquellas heladeras que están viniendo ahora con ese motor inverter. Vamos a llamarla cíclica. La temperatura, la presión si fuera R12 está entre 2 y 4 psi. Si fuera gas R134 va de 1 a 3 psi, ¿sí? Esa es la presión que tiene que tener en funcionamiento este tipo de heladeras con freezer. Y fíjense que la temperatura del refrigerador, incluso para la no frost, es igual. Eso repite a todos, no importa cuál es el modelo y tipo y características de la heladera, la temperatura en el refrigerador va a ser para todas iguales. Por supuesto que va a ser iguales porque si hay alguna heladera que enfríe más, va a bajar de 0 y consecuencia ¿qué va a hacer? Va a congelar los productos y ese no es el fin, ¿sí? Así que la temperatura del refrigerador está destinada siempre para esta temperatura. Los controladores de temperatura que tiene va a hacer que la heladera salga de servicio cuando ya hay temperaturas bajas, ¿sí? Si eso no lo hace, estaría fallando algo. La temperatura que mantiene en el freezer es de -18 a -22 grados bajo cero. En una temperatura mínima va a tener -18 y una temperatura máxima con el termostato va a tener -22 grados, ¿sí? La no frost con R12 a lo mejor hay alguna perdida por ahí, pero la realidad es que no hay, ¿sí? Y con R134 la presión, fíjense que la presión es negativa, trabaja en -1 a 2 psi. Presten atención con eso, porque si el manómetro le está marcando de 0 para vacío, en -1 la heladera está andando bien. Temperatura de freezer de igual manera, ¿sí? Temperatura de refrigerador igual y de freezer de 18 en -22. Si fuera un solo freezer y tuviera R12, la presión va entre 2 y 4 psi. Si tuviera R134, va de 1 a 3 psi, ¿sí?
similar, yo diría que igual, a la heladera con freezer. Si ustedes tienen que cargar un freezer, la presión es esta, de 1 a 3 psi, igual que si fuera una heladera. La única diferencia que tiene un freezer es que tiene un solo circuito de evaporador, no como la heladera. La heladera tiene dos evaporadores, uno para el freezer y una placa secundaria para la parte del refrigerador. En caso de la no frost tiene un solo evaporador, pero eso es otro cantar porque enfría por aire, ¿no? Pero el solo freezer tiene un solo evaporador y esta es la presión de funcionamiento. Es lo mismo que cargar una heladera con freezer. Y la temperatura que va a mantener es entre menos 18 y menos 22, igual que una heladera, ¿sí? Hay parámetros a la práctica que yo puedo decir y puedo deducir, por ejemplo, que si yo me excedí un poco de gas refrigerante, a la hora de marcha, hora y media de marcha, ¿con qué puede llegar a estar pasando a la vista que me indique a mí que está pasado de gas? Y vamos a ver el caño de retorno, el de succión, que está congelado, ¿sí? Que está congelado. Eso me está diciendo que está pasado a refrigerante. Así que, como dato, ustedes ya a la vista pueden saber si se pasaron o no. ¿Qué van a hacer ahí? Si la presión es mayor a cero, lo que va a pasar ahí es lo siguiente. Ustedes, cuando la presión supera, o sea que es superior a la atmosférica, van a abrir despacito y por el mismo lugar donde ingresó gas, por la manguera amarilla, van a aflojar y que salga un poquito de gas hasta que vean que ese caño de retorno empieza a descongelar. Cuando vean que empezó a descongelar, cierran el manifold. Y ahí está la carga justa. Más allá de eso, siempre van a controlar con un termómetro en la parte de abajo cuál es la temperatura que tiene. ¿Sí? Porque si de repente está marchando la heladera 5 horas y no cortó, les recomiendo que la dejen descansar una horita, ¿sí? Y después vuelven a retomar. La enchufan de vuelta, controlan presión, ¿sí? Para que el motor descanse un poco, porque ¿qué pasó? El motor estuvo funcionando con poco gas refrigerante o con mucho y tomó una temperatura en exceso. Entonces, déjenla reposar un poco y empiecen todo de vuelta y controlen la temperatura de abajo. Si la heladera sigue sin cortar, ¿sí? Ustedes van a tener el termómetro abajo y tiene que tener esta temperatura, de 2 a 7 grados, dependiendo de donde esté el termostato. Si yo pongo en temperatura media el termostato, tiene una temperatura media, tranquilamente tiene que llegar a 2 grados ahí abajo para que corte. ¿Sí? Si no llega a esa temperatura, no es que el problema sea el termostato. ¿Sí? No cambien un termostato el cohete cuando ustedes crean que la heladera no corta a causa del termostato. No, primero ponen un termómetro digital abajo y controlan la temperatura. No es que siempre va a pasar que la heladera no corta porque es problema del termostato. No corta ¿por qué? Porque la temperatura no alcanza a bajar como tiene que bajar. Entonces puede ser que vos estés pasado un poquito de gas o que le falte un poco de gas. Cualquiera de las dos condiciones, si te pasaste 20 gramos o te faltan 20 gramos de gas, no corta la heladera. Ninguna de las dos. Porque cuando hay más gas, hay más presión. Y hay más presión, sube la temperatura del gas. Y caso contrario, si le falta gas, no alcanza a llenar la segunda placa. No alcanza a llenar la placa secundaria con gas. Y el final donde está colocado el termostato, el bulbo del termostato está apoyado ahí con un plástico y un tornillito, no alcanza a registrar la baja temperatura que tiene que registrar y por eso no corta. ¿Sí? Si yo pongo un sensor de un termómetro digital en el lugar donde está puesto el bulbo del termostato, ¿sí? Donde está apoyando, tiene que tener 8 grados bajo cero ahí la salida del gas. Casi. ¿Sí? Entre menos 6 y menos 8. Así que ténganlo en cuenta. Pero lo ideal es medir la temperatura dentro del refrigerador. ¿Sí? En la parte de abajo, en el fondo, no cerca a la puerta, más adentro, pero en los estantes de abajo, no los de arriba. Así que tienen que controlar ahí que la heladera llegue a estos parámetros de temperatura para que corte. ¿Sí? Así que yo con esto quería contarles de que
¿Cuáles son los parámetros? A la práctica, si nos encontramos que está pasada de gas o le falta. Cualquiera de las dos condiciones va a hacer que la heladera no corte. También con esto les quiero decir que si la heladera está marchando y de repente tiene estas presiones que estamos hablando y después de marchar 1 hora y media cortó, listo. Se cierra, se envuelve y se lleva a su cliente, ¿sí? Cuando la heladera corta estamos hablando de que está el trabajo terminado, ¿sí? Es una muy buena señal que la heladera corte porque logró el frío que tiene que lograr. Pero atención, a lo mejor está un poco pasadita de gas y congela el retorno. Así que presten mucha atención, no es cuestión de que en 1 hora el trabajo se hace y demás. No, la heladera hay que cargarla, hay que dejarla funcionar, hay que ver cómo reacciona a las horas, si corta, si para y arranca. Una buena manera de controlar la heladera, donde uno tiene que estar escuchando y a lo mejor en el lugar donde trabaja hay mucho ruido, lo que hacen es ponerle acá en la entrada donde va alimenta el térmico y el relay, le ponen 2 pincitas, cable y una lamparita arriba a la heladera, ¿sí? Por fuera ponen una lámpara, entonces cuando el motor la está andando la lámpara está prendida, cuando se apagó el compresor se apaga la lámpara y de esa manera ustedes pueden controlar por vista simplemente si la heladera está haciendo el pare y arranque, ¿eh? Es una buena manera de poder utilizar esa herramienta en taller. Bien, quería mostrarles, más allá de esto, quería mostrarles otra cosita que ahora les voy a mostrar y les voy a hacer un dibujito acá, que tiene que ver con esos motores, ¿sí? Porque alguien me preguntó, estos son los motores tradicionales, donde tenemos un caño de succión, ¿sí? Los dos son de succión arriba, pero uno lo usamos de servicio, y el otro de descarga. Si yo tengo dudas, ¿cuál es cuál? ¿Cómo sé? Me dicen, son dos caños iguales. No, normalmente el de descarga es más finito, pero más allá de eso, si tengo dudas, ¿qué hago? Lo prendo, así desconectado, lo pongo en marcha. Por acá va a soplar y por los dos de arriba va a aspirar, ¿sí? Y ahí despejo las dudas. Pero lo que yo les quiero mostrar es que esto es un motor estándar, pero hay otro tipo de motores, ¿sí? Hay otro tipo de motores que trae 2 caños más. A ver si es este. Sí. Trae 2 cañitos más acá abajo, uno al lado de otro, ¿sí? Aparte de traer los 3 que ya conocemos, trae 2 cañitos más, uno al lado de otro. ¿Saben para qué es eso? Es para darle una temperatura mayor a la parte del cárter. Les recuerdo que esta parte de abajo es el cárter de la heladera donde se deposita la mayor cantidad de aceite, ¿sí? El resto del aceite viaja con el gas refrigerante por todo el circuito, pero la gran cantidad de aceite se deposita acá. Entonces, ¿qué pasa? Suele ocurrir que viene mucho gas refrigerante en estado líquido y se mezcla mucho con el aceite, ¿sí? Y de repente te levanta ese aceite y te lo lleva por todo el circuito. Y de esta manera, esto es porque es un diseño de motor, ¿eh? Ahora, cuando ya no lo trae, porque ya el diseño del motor ya no lo necesita. Pero, ¿qué hace esto? Bueno, esto es un caño que ingresa, pega una vueltita por dentro y sale por el otro. No tiene nada que ver la comunicación interna del motor con respecto al gas. Entra el gas por acá y vuelve a salir por este. Ahora yo les voy a hacer el dibujo, pero principalmente acá, ¿qué vendría a ser? Una continuación del condensador. ¿El condensador qué hace? Sale por acá, va el condensador pega un par de vueltas, en vez de seguir el condensador viene por acá, sale por este y viaja y sigue de vuelta por el circuito del condensador. Entonces, ¿qué hace? Le da una temperatura media, ¿sí? Una temperatura tibia, por acá donde se deposita el aceite, porque por acá entra gas tibio, ¿sí? Que viene del condensador. Entonces, ¿qué pasa? El gas refrigerante en estado líquido que se mezcla con el aceite cambia de estado, se hace vapor y ya no arrastra el aceite, ¿sí? Está para eso. Entonces, se lo conoce como circuito de calentador de aceite. Así que,
Ahora les voy a dibujar y les voy a comentar qué pasa cuando ustedes van a comprar un motor y no tiene esto, qué hay que hacer. Bueno, ahora borro el pizarrón, se los dibujo y continuamos. Continuamos. Tenemos acá, les hice un dibujito. El motocompresor, ¿sí? Solo el condensador dibujé porque el fin, la idea es mostrarle dónde van estos dos caños. Bien, esta es la succión, ¿sí? Descarga por este caño, ¿está bien? Descarga, ¿dónde va? Al condensador, empieza a hacer su camino, ¿sí? Y a mitad del recorrido, en vez de continuar, sale del condensador, va hacia el motor, entra, pega la vuelta y continúa su recorrido. Por eso yo les decía que esto no tiene nada que ver con el circuito interno del gas de la heladera, porque dentro de lo que es la heladera, ¿sí? Dentro de lo que es, perdón, el motocompresor, dentro de lo que es el motocompresor tenemos presión de baja. Hay baja presión, ¿sí? Todo adentro del motor. Y estos caños llevan alta presión. Entonces no se comunican. El gas que ingresa por acá vuelve a salir y continúa su recorrido. Continúa su recorrido. Así que después, bueno, finalizar como siempre. El filtro, salir del condensador, el filtro capilar y hacia el evaporador principal, ¿no? Bien, entonces esto es lo que hace el recorrido del condensador. Vuelvo a repetir, le da una leve temperatura al aceite para que el gas en estado líquido pase al estado de vapor y no me arrastre el aceite hacia el circuito. ¿Sí? Así que esa es la función. Aquellos compresores que no lo tienen es porque tienen un diseño interno diferente que esto no hace falta. Bien, pasa lo siguiente. Pasa muchas veces que ustedes tienen que hacer un cambio de motocompresor y el compresor que consiguieron no trae el circuito, ¿sí? No trae el circuito de aceite para colocar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a cortar estos dos cañitos que tenía en el motor viejo a cambiar y le van a soldar un caño a este y a este, ¿sí? O sea que ni más ni menos lo que tienen que hacer es que el circuito que viene acá de caño del condensador continúe. Como ustedes le cortaron esto, le van a soldar un pedacito de caño acá para que continúe el circuito. Eso es lo que tienen que hacer, nada más. No desconectar. ¿Saben qué? Una vez uno me llamó porque lo que hizo fue esto, miren. Desconectó los dos caños del condensador y les tapó las puntas, porque ya no les iba a usar. ¿Y qué pasa? El compresor comprimía hasta llegar acá y después ya no tenía más salida. Así que hay que pensar, muchachos, siempre les digo, hay que pensar. Acuérdense de las primeras clases, cómo explico, cómo viaja el gas refrigerante. Acá el gas refrigerante sale de la descarga, ¿sí? ¿Y qué va haciendo? Y va pegando toda la vuelta en el condensador. Imagínense que si le tapan la punta no va a tener más recorrido. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es esto, con un cañito, ¿sí? Para que siga su ciclo normal el gas refrigerante. Así que bueno, eso lo quería contar con eso. Tengo una imagen acá, del compresor abierto para que ustedes puedan ver cómo es. Vamos a agrandarlo un poquito. Mira, está tomado de arriba. ¿Sí? Acá tenemos la descarga, ¿sí? Acá dentro del motor, después de la parte mecánica sale un caño. ¿Sí? Un caño donde va soldado acá adentro con este, que es la descarga, y después tenemos los dos de succión, ¿no? Los dos de succión, ¿sí? Y acá abajo se alcanza a ver que estos dos cañitos entran, fíjense, pega un semicírculo, o casi un círculo, y vuelve a salir. Esto es lo que tienen este tipo de motores del compresor, ¿no? Así que, bueno, la idea era mostrarle este tipo de motores que tienen que hacer,
¿sí? ¿Qué tienen que hacer cuando se encuentran con este tipo de equipos? Pero la realidad es que ya hace rato que no están viniendo, ¿sí? Que no están viniendo, por suerte, porque ya son más modernos y fueron reemplazándolo. Hay unos sistemas donde ocasionan pérdidas, donde hay varios problemas. ¿Y varios problemas de qué? Problemas de fuga. Y la verdad que si están ahí, bárbaro. Estaría buenísimo que estén ahí siempre. ¿Sí? Estaría buenísimo. Hay dos opciones. Suele ocurrir lo siguiente. En algún tipo de heladera trae la bandeja acá y con la misma temperatura que genera el compresor, que siempre está por arriba de los 100 grados, el agua que llega acá se evapora. Hay otros que la descarga, ¿sí? Que va hacia el condensador, antes de ir al condensador, le hace pegar una vuelta por acá adentro y después va hacia el condensador. ¿Bien? Esa es una. Y otra, van a ver la cajita, el recipiente de agua, ¿sí? Recipiente de agua, va a estar acá, pero hace exactamente lo mismo. El caño de descarga, antes de pasar por el condensador, lo hace pasar por acá, sale y recién va al condensador. De esa manera, el agua que caiga acá se va a evaporar. Ahora, como este caño es de hierro, a la larga, ¿qué pasa? Se pica, ¿sí? Se pica, porque está sometido siempre a agua. El agua que viene de acá no viene de la parte del freezer. En el freezer no hay agua, solamente con el momento que vayan a descongelar la heladera. Pero esa agüita que viene ahí, que no es mucha, pero se va juntando, viene de parte del refrigerador. ¿Sí? En la placa secundaria de la heladera, cuando corta, lo que sucede es que esas gotitas se empiezan a deshacer, ¿cierto? Se empiezan a deshacer y toda esa agua va a parar precisamente al circuito de agua. Bueno, acá les quiero mostrar qué pasaría cuando se encuentran con un freezer, ¿sí? Un freezer que tiene una pérdida interna. Es complicado como si tuviera una pérdida interna una heladera con freezer. Entonces, acá hay una pequeña solución que si bien son costosas, pero no queda tan mal como en una heladera. Este grande que ven acá, ¿sí? Se le dice cámara y vos lo que tenés que hacer es tomar las medidas del freezer, vas a la casa de refrigeración y le decís, ¿me haces una cámara de estas medidas? Le vas a dar largo, por ancho y profundidad. La profundidad solo es hasta el escalón. El freezer tiene un escalón, el freezer de pozo me refiero. Tiene un escalón que es donde abajo está el compresor. Bueno, hasta ahí es la medida. No hace falta que del otro lado, que es más profundo, llegue hasta abajo. No hace falta. Porque les recuerdo que el frío baja. Entonces, van a poner esta camarita ahí metida y después le van a poner capilar y un caño de retorno hacia el compresor. ¿Sí? Normalmente se le pone aproximadamente unos 3,50 metros de capilar de 0,8 milímetros a este tipo de cámara. Y el freezer ya te queda operativo de vuelta porque, imagínense, con una pérdida, chau, no se puede usar más. Y como tiene un circuito interno donde no puedes descubrir dónde pierde, lo que se hace es esto, ¿sí? Viene por acá, después la clase que viene les voy a mostrar con mayor detenimiento esto en un freezer para que el que tenga la oportunidad de hacerlo lo pueda hacer. Y esto que ven acá la conocemos como C. Esta es una placa para la placa secundaria, pero estas dos es una C, ¿sí? Es una C que, viéndola de costado, tenemos esto, ¿no es cierto? Pero tiene el circuito ahí de la heladera, todo metido ahí, toda la cañería, ¿sí? Van a ver
metida acá, por abajo acá, ¿no? Entonces vos vas a meter en el freezer así, entonces lo que va, el freezer ahora va a enfriar, este sería el piso, este sería el fondo y este sería la parte de arriba del freezer. Los laterales de adentro del freezer no van a enfriar, porque la placa es una C y va metida adentro del freezer. Esto es lo que hay que hacer cuando también no encontramos la fuga dentro del freezer y por supuesto le podemos mandar a hacer una pequeña cámara para introducir y poder seguir usando ese tipo de heladeras, aunque a veces sea costoso, ¿sí? La verdad que no sé, para la clase que viene le voy a averiguar más o menos cuánto puede llegar a salir este tipo de cámaras y si vale la pena darle reparación a esto, ¿no? Para lo que es el freezer, vuelvo a repetir, se justifica un freezer. Hoy un freezer, bueno, cualquier electrodoméstico está caro, ¿no? Pero un freezer también, un freezer de pozo está arriba de los 35.000 pesos. Y bueno, poniendo una cámara esta, se vuelve a usar, ¿sí? Mientras el motor esté bueno, por supuesto, porque si no ya sería otro costo. Así que bueno, quería mostrarle eso, a ver si me quedó algo acá dando vueltas. Era lo de la cámara. Sí, lo de la cámara ya está. Sí, bueno, en el caso, esta era una placa secundaria que ya habíamos visto con la resistencia que les decía que empieza a deshacer cuando corta el compresor, activa la resistencia y todas esas gotitas iban a parar acá. ¿Sí? Les recuerdo que cuando el circuito se tapa, bueno, hoy en heladeras esto no está tan a la vista, no está, y de hecho cuando no está la placa, por acá abajo, detrás donde se apoyan las rejas, ¿sí? Tiene un saliente con un orificio que va arriba del compresor. Entonces, cuando se tapa, ustedes van a ver que cae agua al frente de la heladera, ¿sí? Cuando vean abajo de la puerta, al frente de la heladera, agua, es porque se tapó este circuito, ¿sí? Se tapó ese circuito, entonces simplemente con un alambrecito le pasan y lo destapan. Digo porque si el agua viene de atrás, si viene de atrás de la heladera, es el recipiente, es ni más ni menos la bandeja que va arriba del compresor que se agujereó o le pasó algo o se corrió del lugar. Lo mismo que el ruido. Estas bandejas, cuando se corren del lugar, a veces porque se corrió la heladera, se tocó con algo y demás, vibran mucho y la heladera hace mucho ruido. Así que simplemente la acomodan o puede tocar algún caño de condensador con el gabinete, vibra y un ruido molesto. Así que bueno, quería mostrarles eso hoy en la clase y la clase próxima vamos a estar viendo lo que es la colocación de esa cámara en un freezer y lo vamos a cargar. Bueno chicos, es todo por hoy. Nos vemos en la clase próxima. Que tengan linda semana. Abrazo para todos.